con una oración para empezar este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es santa, que es pura. Yo te pido en el nombre de Jesús, primero que nada, perdón por mis pecados, para poder estar limpio delante de ti y enseñar tu palabra, y que mis hermanos estén en comunión contigo en todo tiempo. Permíteme explicarla como tú quieres que sea explicada. Danos sabiduría, pero sobre todo enséñanos a aprender a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Ayer, para fortuna nuestra, empezamos a tocar ya la historia de Jesucristo. Voy a tratar de explicar algo que a lo mejor nos hace lograr el objetivo principal, que es conocer a la persona de Jesucristo. ¿Cómo quiero pedirles que estén orando por este estudio? Bueno, ¿quiénes han oído la frase de los evangelios sinópticos? ¿No? Ok. Hay 3 evangelios que son sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque entre ellos hay versículos, digamos, cruzados, donde, por ejemplo, Mateo dice, entonces Cristo levantó el pan y lo bendijo. Pero Lucas narra la misma historia, no con las mismas palabras, pero con la misma intención, pero desde otra perspectiva, donde él agarra y tal vez él no menciona que Cristo levantó las manos, sino dice Cristo partió el pan. Ok, entonces ahí nos vamos a Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Y Lucas dice, y entonces fue la cena del Señor. Entonces es bien interesante porque aunque los 3 hablan de un mismo evento, lo narran de forma diferente. ¿Cuál es el valor de eso? De este acto que yo les digo ahorita, de las 3 historias, el valor, el punto central es que hubo una cena del Señor. Otros podían decir la crucifixión, por ejemplo, que uno la vio desde lejos, Juan estaba a los pies de Cristo, y otro lo narra de diferente. La intención es empezar a buscar la sinopsis, es decir, las partes cruzadas de la Biblia, para poder hablar de Jesucristo desde una perspectiva más completa. Porque, como lo hemos dicho aquí, quienes no sepan, los 4 evangelios es como... ¿quién sabe la anécdota de los ciegos que entran a un cuarto? Entran cada uno por una puerta, hay 4 puertas en un cuarto, entran y les dicen que describan al elefante. ¿No conocen esa anécdota? Bueno, pues llega un ciego y agarra y toca la panza la panza lateral del elefante. Dice, no, pues un elefante, describe un elefante. El elefante es como una pared. El de al lado entra y le agarra la pata. No, un elefante es como un tronco, es como un árbol. Y está tocando al elefante, pero le está tocando otra pata. Y otro agarra y le agarra la trompa y dice, no, un elefante es como una manguera. Entonces cada quien tiene una el otro agarra y le agarra una oreja. No, un elefante es como una hoja de plátano, ¿no? Los 4 estaban hablando del elefante, sí, desde una perspectiva diferente. Bueno, los evangelios, los 4 hablan de Jesucristo desde una perspectiva diferente. Es decir, es como si aquí hubiera un físico, un químico, un biólogo y un artista. Bueno, Mateo, su idea central en su cabeza es única. Es, yo quiero hablar de Jesucristo como el Mesías. Perdón lo que voy a decir, pero es como si dijera, a mí no me interesa presentarle a la gente otra visión de Cristo, sino que sepan que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque mi audiencia es el pueblo judío. Ok, perfecto. Entonces dice Marcos, no, a mí me interesa mucho hablar de Jesucristo como siervo. Ok. ¿Y qué hace Mateo? Mateo se la pasa diciendo, como está escrito en el Antiguo Testamento. Como está escrito en el Antiguo Testamento. Y como los judíos sabían el Antiguo Testamento, ellos decían, sí,
O sea, para mí, sí, para un gentil, para uno judío, la Biblia no significaba nada. Marcos dice, no, yo quiero hablar de Jesucristo como siervo. Y entonces él muestra a Jesucristo sanando a personas, lavándole los pies a los discípulos, partiendo el pan, y lo muestra como un siervo, haciéndole el bien a los demás. Lucas era un doctor, y Lucas dijo, no, a mí lo que me importa es las personas. Y entonces habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, hombre. Y entonces él escribe, y Cristo se cansó, y Cristo lloró, y Cristo comió. Y empieza a hablar, y cuando es crucificado, narra la crucifixión y entonces le salió líquido, y era una perspectiva médica. Y Juan dice, no, a mí me interesa hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y decir que el Hijo de Dios era decir que era Dios mismo. Entonces, por eso es importante ir de la mano del hombre que lo ve como Mesías, que lo ve como siervo, que lo ve como humano y que lo ve como Hijo de Dios. Por eso es importante y comprender que, pues no sé por qué lo dice Juan, bueno, lo dice desde una perspectiva diferente a la que lo dijo Marcos. Entonces, ayer entramos ya con Jesucristo y ahora sí vamos a leer un poco. Resulta que llegan los reyes y ante Jesucristo, que le dicen que lo van a adorar. Vamos a leer un poquito para hacer un resumen. Versículo 2 del capítulo 1. Es solamente para retomar un poquito lo que platicamos ayer. Mateo 2:1. Y ya saben que si de repente paseamos por otros lados. Adelita. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, perdón, es que estaba tomando café y me quemé. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La Biblia nunca dice que son reyes magos, ¿ok? Ni tampoco que eran tres, ni que eran Baltasar, Melchor, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y me encanta porque esta frase, ¿dónde es la última vez que se escribe? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿dónde es la última vez que se escribe para certificar que Jesucristo era el rey de los judíos? ¿Se acuerdan? Lo que aquí dijeron los magos, que era el rey de los judíos, Herodes lo pone en la cruz. Y dice, aquí murió el rey de los judíos. En la cruz. No, literal se escribió. El rey de los judíos, y se escribió en griego, hebreo y arameo. Y creo que en latín, creo que no era arameo, no sé si no era griego o era latín. Entonces me fascina porque lo que dicen aquí los reyes en la cruz se evidencia. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vamos ¿a dónde? A adorar. Ayer decía el estudio, bueno, pues algo que no hicieron con Herodes. Nomás fueron y lo vieron, no lo adoraron. Ofrecieron ir a verlo para adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque allí será escrito por el profeta, porque ahí está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, preocúpense cuando alguien les diga, ven, quiero decir algo en secreto. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, ¿cuándo se les apareció? Y va a anotar y lo pregunta con los escribas. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño.
Ayer les decía eso. Y habla de niño, no de bebé. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. La historia nos habla que no quería adorarlo, ¿no? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose, le adoraron. No a la madre, por supuesto, ¿no? Sino a Jesucristo. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y ayer terminamos aquí el estudio porque quería platicar un poco sobre lo que era el oro, el incienso y la mirra. Y es bien significativo explicar por qué le regalaron esto a Jesucristo. En la Biblia nos vamos a encontrar que todo tiene que ver con simbolismos, pero no simbolismos, escuches bien, eso es bien importante entenderlo, no simbolismos para que cada quien le dé la interpretación que quiere, sino un simbolismo de lo que Dios quería que le dieran a eso. No se trata de que, a ver, Viri, según tú, ¿qué quieres que quiere decir el oro? Pues yo creo. Y entonces lo pregunto a Silvia, pues yo creo esto. Y resulta que aquí todo el mundo tiene una opinión diferente, y como es una opinión diferente, pues todo es válido. Dice la Biblia, no. Lo único válido es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué le dieron oro a Cristo? Y me encanta porque se lo dieron a un niño. Porque era rey. Porque era la realeza. Porque ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que era un rey? Escrito de rey de los judíos. Sí, pero ellos, ¿por qué sabemos de ellos que sabían que era rey? Porque antes de nacer ya lo había dicho también Juan. Porque ellos se lo dijeron a Herodes. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Pues O sea, ellos desde que se levantaron de donde estaban, del oriente, que se supone que es Egipto, vinieron con un solo propósito: adorar al rey. Entonces desde allá ya traían los presentes. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el rey Salomón, a cada rey de los que platicaban cuando ganaban una batalla le llegaban presentes. Era una tradición llevarles presentes a los reyes. No se puede llegar a hoy en día pasa lo mismo, Tú vas a un país y un presidente lleva presentes a otro. Es una tradición. Pero aquí lo más interesante es que tenía que ver completamente con que lo que ellos querían demostrar es que, como yo vengo a ver al rey, le doy regalo de rey. Y el oro era un regalo único y exclusivo para los reyes. Los templos, ¿de qué eran hechos? De oro. Si ustedes van hoy en día, y lo digo sin ningún afán de molestar a nadie, las iglesias católicas de la antigüedad eran forradas de oro. Porque ellos tenían el concepto judaico de lo que era un tabernáculo, que era cubierto de oro, donde a Dios había que darle lo mejor. Como todo corazón engañoso y perverso, empezamos a desvirtuar las cosas, y bueno, entonces ellos empezaron a usar el oro, pero para ellos. 2. El incienso. Miren, vamos a ir, sin separar su dedo de ahí, vamos a Éxodo 30. Ahí, ayúdenme, es el segundo libro del Nuevo Testamento. Deja tu pluma ahí para que no lo pierdas. Éxodo capítulo 30. ¿30? Sí. Y lo vamos a leer así un poco 104. muy someramente, con la única intención de ver un contexto del incienso. 104, 30. ¿Cuál? Éxodo 104. Capítulo 30. Éxodo 30.
Ok. Y lo que vamos a leer es sobre el altar donde se ponía el incienso. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Le harás en derredor una cornisa de oro. Y harás también 2 anillos de oro debajo de las cornisas y sus 2 esquinas, y ambos lados suyos para meter las varas con las que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Es Dios hablando con Moisés. Y Aarón quemará incienso, ahí entramos, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Y escuchen: rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. De ahí nos pegamos un brinco al al versículo 34. ¿De Éxodo? Igualito. Dijo además Jehová a Moisés, 30:34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galván aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Con este incienso no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. El incienso del olor era algo que Dios pedía como una muestra, y aparte no era nomás el incienso, era el quemar el incienso con la fórmula que Él le dio. Trata de controlar a tu hija, por favor, con el incienso que Dios le dijo: con esas especies lo vas a hacer. El oro habla de la realeza y la gloria de Jesús. El incienso habla de la vida eterna de Jesús, que fue como incienso agradable. Para Dios era agradable el incienso. Bueno, la única vida que agradó a Dios de tope a tope fue la de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice a él? Escucha cuando se va a bautizar: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dice a él? Escucha. Nosotros tenemos que entender, y este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el deseado, le dice en Malaquías, y toda la Biblia está rodeada de adjetivos donde Dios está agradado con el hijo. Y por último es el oro por ser rey, y obviamente tiene que ver con ser Dios, obviamente en el sentido de que todo lo que era el tabernáculo es rodeado de Dios. El incienso tiene que ver con la vida eterna de Jesús y perfecta aquí en la tierra. Y la mirra era una especie que se utilizaba llévenlo con su papá. Eso es lo que quiere papá. Denle para el pecero. Tiene 2 meses, pero no importa. Mirra es una especie para ungir los cadáveres. Habla de la cruz y la crucifixión. Ese es el valor simbólico de los 3 regalos que le hicieron los magos a Jesucristo. Oro por ser rey y ser Dios. Incienso por su vida perfecta, una vida de olor agradable a Dios. Y la mirra
porque era un hombre que iba a morir, iba a resucitar y iba a padecer en la cruz. Era la mirra con la que a los cadáveres los ungían para que no apestaran al ser descompuestos. Y con eso terminamos esta parte, que para mí era importante hacer un énfasis, porque la Biblia no es un tema de la leo y ya me la acabé y ya estuvo. No, es la leo, la vuelvo a leer y Dios nos va a decir algo. Versículo 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. ¿Volvemos a Mateo? Por otro camino. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, ¿quiénes son ellos? Los magos. Los magos, no los reyes. ¿Quién dijo reyes? No así que Santa Claus, ¿no? La fuerza, ¿eh? ¿Qué significaba magos? Eran gente que se dedicaban a la astrología, a leer las estrellas, pero por supuesto que desde una perspectiva correcta, no lo que hoy conocemos como los horóscopos y demás, sino que ellos se guiaban por las estrellas, porque por ellos las estrellas podían ver los tiempos, dictar los tiempos, ver los calendarios, y era una forma perfecta de poder dirigirse, ¿no? Astrología científica. Sí, eran científicos, sí, pero no tenían nada que ver con adivinación y demás, porque ellos tan era su profesión, que gracias a su profesión pudieron leer los tiempos para saber que ya había llegado el rey. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Quienes se acuerden, ya se había aparecido el ángel para decirle: no temas aceptar a María. Ahora por segunda vez aparece el ángel y dice: Jesús. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿En cuál estamos, hermano? Perdón. Versículo Mateo 2:13. 13. Versículo 13. ¿3? 13. Aquí estoy anotando acá. Bueno, entonces primero escuchen y luego anoten. Dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo diga. Mateo 2, Capítulo 13. El 2, aquí lo Versículo 13. Pero Silvita, No la regañe, oriente. No la estoy regañando. ¿Ahora cómo la voy a regañar? No. Si es como, la quiero como una madre y a mi madre la golpeo. No es cierto. José dijo y levanta. Dejan de ver la cara de Mireya, ¿eh? No. Mireya, no te rías. Ese es bullying. Ya, José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Miren, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hoy en día no existen las apariciones, no existen más, no existen los profetas, no existen los apóstoles. Tenemos la Biblia, que es la que nos dice cómo servir al Señor, cómo obedecer a Dios y cómo conocer a Dios. Les voy a pedir, estamos muy inquietos. ¿Te falta algo más para servirte? Ok, ya, porque nos estamos distrayendo todos, por favor. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Miren, cuando Dios quiere enseñarnos algo, de verdad, yo no entiendo cuando muchos cristianos dicen: es que Dios sabe por qué hace las cosas. A mí me preocupa que digan eso. Porque si no sabes por qué Dios hace las cosas, entonces no estás conociendo a Dios. Tú no sabes cómo obra Dios. Tú no sabes cómo juzga Dios el pecado, cómo Dios ama a sus hijos, cómo Dios disfruta tu comunión, cómo Dios
se alegra de verte, cómo Dios te despierta en las mañanas. O sea, el decir, no sé por qué hace, no sé, Dios sabe por qué hace las cosas. De verdad, preocúpate, porque vean todo lo que le dice el ángel. José, levántate. Ya me levanté. Ahora toma al niño. Ahora toma a su madre. Ahora huye a Egipto. Pregunta, ¿el ángel no podía defender a Jesucristo? Quienes hemos leído a los reyes, recuerden que un solo ángel destruyó a toda una nación. ¿Por qué el ángel le dice, huye? El ángel enviado de Dios le dice, huye. Más adelante nos vamos a dar cuenta que es porque es una profecía donde Dios dice en una profecía que Jesucristo iba a ser llamado de Egipto. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Miren, cuando Dios nos quiere enseñar algo, de verdad, nos lo deja tan claro. Nos deja tan claro el decir, mira, yo no quiero que tengas sexo con esta persona. Yo quiero que te mantengas santo, yo quiero que te mantengas puro, yo quiero que no seas grosera, yo creo que no defraudes a tu esposa, Rubén, yo quiero... ¿Por qué? Porque hay recompensa. Porque yo soy un Dios santo, soy un Dios justo, soy un Dios que ama la santidad. Dios de verdad jamás nos va a solicitar nada sin decirnos por qué. El problema que tenemos muchos es que cuando no leemos la Biblia, pues andamos en el limbo y no sabemos de verdad cómo es que Dios obra de una forma, porque nunca hemos visto algún testimonio de, por ejemplo, José es el hijo más querido de Jacob. Los hermanos son celosos, procuran matarlo. Uno le dice, no lo matemos, mejor tirémoslo a una cisterna. Lo tiran en una cisterna, lo sacan de la cisterna, lo venden como esclavo. La esposa halla gracia con Potifar. Potifar le da un empleo muy bueno. La esposa quiere tener sexo con José y José le dice, es que cómo voy a pecar contra Dios si este hombre me ha confiado todo. Y la esposa lo desnuda y se va corriendo desnudo. Y lo calumnia y dicen, ¿sabe qué? Este hombre quería violarme. Y era mentira. Y acaba en la cárcel. Bueno, en cada párrafo de la Biblia, cuando la Biblia todo el tiempo decía, mas Jehová estaba con José. Oye, pero si yo veo todo negro, me quieren matar, me meten a una cisterna, luego me venden como esclavo, luego por hacer lo correcto acabo en la cárcel, y me dices que Dios estaba conmigo y que el tiempo nos demuestra que José se convirtió en el segundo hombre más importante después de Faraón, y gracias a él salva al pueblo de Israel porque había alimento ahí. De ese tamaño es lo que nosotros tenemos que aprender. José no hubiera llegado al trono si no hubiera estado en el foso. José no hubiera llegado al trono si no hubiera llegado a la cárcel. Nosotros tenemos que entender que hay un propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Él llevarse la gloria y la honra. Él decirte, ¿cómo te puedo dar gracias en una situación donde para mí todo es adverso? O sea, ¿cómo te llamas, hija? ¿Cómo Marina puede darle gloria a Dios mientras todas sus amiguitas están en el relajo y en el cigarrito y en las drogas y en el sexo? Y yo quiero ser diferente por ti, Señor. Y si me voy a guardar, Señor, no es tanto ni siquiera, de verdad, y es un gran error que hay hoy en día. Es que tienes que guardarte para tu pareja. No, guárdate para Dios. Guárdate para Dios. Y no tomo porque, ¿sabes qué? Porque soy el templo del Espíritu Santo y no me interesa fumar. No digo groserías porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las malas cosas. Okay. ¿Y cómo le voy a demostrar a los jóvenes que soy cristiana? Pues con mi vida santa. Oye, Robert, pero está bien difícil. No está difícil. Es casi imposible. Sin Cristo. Nosotros, los cristianos, cuando empezamos a servir a Dios,
nos damos cuenta que podemos empezar a vencer hábitos de pecado y podemos vencer a todo lo que nos quiera apartar de Dios, porque nos vamos enamorando de Él. Es como una relación de noviazgo, o sea, te enamoras del novio y lo ves guapísimo y está prieto, chaparro y cachetón, pero para ti es Brad Pitt. Y tu mamá, mi hija, de veras está bien feito. Mamá, vele, tiene ojos azules, son negros. Atrás de la niña se le ve los. Está chaparrito, no mamá, tú estás muy alta. Y de verdad empezamos a verle, pues así es con Dios. Nada más que decirle, es hermoso, es santo, es puro, es perfecto. El problema de nosotros los seres humanos es que nos cuesta trabajo esperar. Nos encanta, voy a usar una muy mala expresión, pero nos encanta echarle, entre comillas, la mano a Dios. Es que te tardas, Dios. Te tardas. ¿Tú sabes qué? Tengo que mentir ahorita, porque si no miento, no me sale el negocio. Y engaño, porque si no engaño, entonces no logro ese objetivo. Y transo, porque si no transo, entonces no me alcanza para sacar la quincena. Y Dios, bien, gracias. Y Dios bendice a los que esperamos en Dios. Hemos de esperar los tiempos de Dios. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Muy sencillo. Ya lo dije aquí una vez. En una clase de filosofía, una persona le dijo, oiga, maestro, ¿por qué si Dios es santo y justo y perfecto, ¿por qué permite el pecado y no hace nada al respecto? Y el maestro le dice, mira, la pregunta está mal hecha. La pregunta tendría que ser, ¿por qué si Dios sabe lo que yo pensé anoche, lo que hice anoche, el pecado que cometí ayer y mis malos pensamientos, ¿por qué no me mató anoche? Esa es la pregunta. Porque así es su misericordia. Porque nos encanta ver el problema afuera y no adentro. Nos encanta decir, no, es que el hermano Máximo es terrible, ¿no? ¿Y nosotros? No, es que la hermana y es que esta hermana. Y empezamos a creer que el motivo de que el pecado esté afuera es la causa de que Dios todo lo perdona. No, Dios es paciente y Dios es misericordioso. Y cuando Dios nos llama y nos dice algo, mire, nos va a decir, levántate, toma al niño, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, que ese es un tema bien importante. Nos apresuramos en querer hacer la voluntad de Dios y nos apresuramos en querer dejar de hacerlo. Es que si no le echo la manita, no va a salir. Y una vez que acabamos, pues ya que estamos en esta, acabamos la chamba y dice Dios, espérate, confía. Y dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué pasaría si ustedes les dijeran eso ahorita? Oye, alguien quiere matar a tu hijo. ¿Qué haces? Obedeces al ángel, ¿no? Huyes. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. ¿Y qué hizo? Se fue a Egipto. Es decir, en otras palabras, versículo 14, obedeció. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Esa es la profecía. Herodes entonces, cuando se vio burlado, fíjense qué interesante, la narrativa judía no es como, ya lo he explicado aquí varias veces, la narrativa judía no es como la narrativa nuestra. Yo ahorita le puedo decir, Edith, ¿cómo fue tu día? Pues me levanté, me lavé los dientes, me bañé, me desayuné, preparé desayuno a mis hijos y me fui a trabajar y atendí a unos clientes y me acosté. Ok. La narrativa occidental del Medio Oriente es diferente. ¿Cómo fue tu día, Edith? Ya me estoy acostando.
Pero me estoy acostando porque fíjate que en la mañana y empiezan a narrar de atrás para adelante. Por eso ahorita, si se dan cuenta, en el versículo 15 nos habla de que ya murió Herodes. Dice que estuvo ahí. El versículo 15. ¿Y estuvo allí hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes. Y ahora el 16 regresa con Herodes. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿por qué se vio burlado por los magos? Porque se fueron por otro camino. por otro camino. ¿Y por qué se fueron por otro camino? Porque sabían que no debían. Porque no iba a ir a adorarle. Pero ¿cómo supieron? En sueños de Dios. Exactamente. Exactamente. Nosotros obedecemos la voluntad de Dios y todo saldrá bien. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que se había inquirido de los magos. ¿Por qué niños menores de 2 años? Porque los tiempos les daban, ¿vale? Porque los tiempos les daban eso. O sea, según los números de los magos, si matas uno de 3, no va a ser él. Él nació de 2 años para acá. Y es donde hace la matanza. Por eso a mí me sorprende cuando dice, no, ahorita los tiempos están bien feos. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Lo cual me habla que el corazón del hombre es igual de perverso desde hace 7,000 años que ahorita. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó. Pero vean qué curioso, en lugar de matar a los reyes, a los magos, perdón, ya se me pegó lo de ahorita. Los magos, mandó matar a todos los niños. ¿Por qué no mandó matar a los magos, no? Y todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces, no antes, o sea, después de la muerte, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando yo tenía como 5 años, oramos como todos los niños, ¿no? Yo decía: Señor, te pido por mi abuelita porque pues ya está viejita y pues, se va a morir primero que mi papá. ¿Y cuál? Al año se murió mi papá, ¿no? Y ahí aprendí una frase que se me quedó grabadísima, ¿no? Y creo que quienes somos padres lo vamos a entender. Es: los padres no debemos enterrar a los hijos. O sea, no creo que haya dolor más grande que enterrar a un hijo, ¿no? Entonces por eso dice Raquel que no quiso ser consolada, ¿no? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Miren, ¿qué significa que se le haya aparecido el ángel después de la muerte de Herodes? Que cumplió. Y les repito que a veces somos los seres humanos así de que ya te tardaste, Señor, yo ocupaba esto ahorita, ¿no? Y resulta que no. Yo ocupaba ahorita esta situación, no. A lo mejor sí la deseábamos, a lo mejor no la ocupábamos. Yo acabo de cumplir 50 años y me doy cuenta de que si yo hubiera tenido muchas cosas antes, seguramente no estaría cerca del Señor. ¿Por qué? Porque el corazón se acaba deslumbrando con cualquier cosa. Y con la novia guapa, y con el carro, y con el dinero, y volteas y dices: yo no cambiaría mi vida, que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que digamos: yo no cambiaría mi vida, porque esa es la vida que Dios planeó para mí. Toda la desobediencia, el pecado y lo mal que hemos hecho, de eso entregaremos cuentas. Pero Dios tiene un plan para nosotros, disfrutémoslo. Entonces el ángel cumplió y fue, y le dijo: levántate, toma al niño
y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Quién se acuerda o quién sabe qué era la función de un nazareno o por qué qué características tenía que tener un nazareno? ¿Se acuerdan? Un nazareno tenía que tener dos características: no cortarse el cabello y no beber vino. Y eran características de Jesús. Un nazareno que se acuerden en la Biblia. ¿Tú, Blanca? Un nazareno. Que tiraba los muros. Ese. ¿Quién? Sansón. Sansón. Era nazareno. Sansón. Capítulo 3, versículo 1. Ahora, una vez leído de esta forma, vamos a ir a Lucas, capítulo 2, es el tercer evangelio. Lucas 2. ¿Lucas era médico? Lucas era médico. Lucas escribió 2 libros. ¿Se acuerdan cuál era el otro? Hechos. ¿Ande? Hechos 2. ¿Hechos 2? Sí. No, dijo Lucas. Dijo Lucas, hermano. capítulo 2. Perdónenme, Lucas 2, perdón. Que Lucas escribió el libro de Hechos. ¿2? Sí, Hechos 2. Lucas 2, perdón. Lucas 2. ¿Ya están ahí? Ahora vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Lucas 2, 1. Ahora vamos a hablar del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Subió para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí tenemos una María embarazada, mientras allá teníamos una María que había dado un hijo que tenía aproximadamente 2 años. Y aconteció, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo. ¿Qué dice aquí? ¿Quién sabe qué significa primogénito? Un primer hijo. El que abre El que abre la matriz. Pero que diga esto de María es bien interesante, porque la Biblia habla de que María tuvo más hijos. Así es. ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos saber? Ya lo hemos platicado aquí varias veces. ¿Cómo podemos saber que María tenía más hijos? La Biblia habla de que una vez en las bodas de Canaán y en otros lugares, y fue María con sus hermanos.
Pero ojo, aquí es bien importante entender esta parte porque creo que ayer quienes vinieron les platicaba que el hebreo es más rico, 20 veces más rico que el español. La palabra que se usa en griego para decir, cuando le dicen que está María y su madre y sus hermanos hablándole a él, algunas religiones dicen que le dice hermanos porque eran hermanos en la fe. Y podría ser, sí, sin duda. No tengo duda de eso. Pero te vas al griego y la palabra griega es paidogogos, que significa hijos del mismo vientre. Hermanos de sangre. Entonces, para un judío, cuando le decían es su hermano, él no tenía el problema. Ahorita llegamos todos y oiga hermana, pero somos hermanos en la fe. Paidogogo en hebreo. Paido en griego. En griego. Paidogogos significa hijo del mismo vientre. Entonces, para ellos no tenía ninguna duda. Entonces, ese era interesante poner esa pausa. Y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre. Aquí sí es pesebre. Cuando fueron los magos, no fueron a un pesebre, fueron a una casa. Aquí sí, recordamos que estamos viendo otro momento del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de Lucas. Y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban, a diferencia de los magos que eran de otra región. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Créanme, es verdad que Dios es un Dios de paz. Pero quienes conocemos a Dios, dice la Biblia, que vivamos con temor y temblor, porque Él es santo. Porque los cristianos no es por un aspecto de juicio, es por un aspecto de, como le dijo Pedro a Jesucristo, tú sabes que te amo, tú sabes que te he fallado, tú sabes que aquí yo tenía que haber hecho esto. Y es lindo porque la Biblia habla que las personas tenemos que tenerle temor a Dios, pero ese es temor reverente, no un temor de pánico, no un temor a su ira. Dice la Biblia, dice Romanos 8:1 o 7:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ninguna condenación. Pero sí es hermoso saber que es un Dios santo, que no es como decía yo ayer, quien es irreverentemente dice, es mi compa, es mi amigo. No, es Dios. Es Dios santo. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, ¿qué? No temáis. ¿Y qué le dijo a José? No temáis. Cuando Dios se acerca a nosotros es para que no temamos. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me encanta porque a los magos, ¿cómo les habló? A través de una estrella. ¿Y a los pastores a través de qué? De un ángel. Dios se va a dar a entender de la forma en que tú lo vas a entender. Si se les hubiera aparecido un ángel a los magos, si les hubiera aparecido una estrella a los pastores,
Dios quiere que le entiendas, te va a hablar en tu lenguaje. Te lo va a hacer entender como tú lo entiendas. Pero el resultado, si no es santidad, si el resultado no es obedecer a Dios, si el resultado no es darle la gloria a Dios, no fue Dios el que te habló. Ay, está bien guapa esa muchacha. Ha de ser de Dios. Pero estás casado. Ah, entonces no, señor. ¿Me explico? Y ese billetito se le cayó a mi jefe, como que yo creo que sí lo ando agarrando, ¿no? Y Dios sabía que necesitaba ese dinero, ¿no? No, no es de Dios. Es ve y entrégalo, ¿no? Cuidado, ¿no? Hemos de entender entonces que Dios, cuando busca algo de nosotros, lo va a hacer de la forma que tú lo entiendas. No que digas, pues yo no lo entiendo así. No te preocupes, no era para ti. Dios quiere que entiendas, Dios te va a explicar. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Miren, Jesucristo murió en un pesebre, prestado. Dice la Biblia que no tenía casa. Dice no tenía dónde poner la cabeza. Murió en una cruz prestada, que no era de él. Y murió en una tumba prestada. Y nosotros nos afanamos porque no tenemos para zapatos nuevos, para vestido. No tengo para el iPhone, el 7. Tengo el 6, me siento pobre. No tengo carro. No tengo esto. El día que dejemos de afanarnos de las cosas materiales, le daremos el valor real que lo que tengo Dios me lo dio. Y aún Cristo, cuando muere en la cruz, se fue sin nada. Cristo muere en la cruz suspendido, como el cielo rechazándolo y la tierra rechazándolo. Su reino se lo da un ladrón. He aquí, hoy estarás en el reino. Su madre se la deja a Juan. Juan, ahí está tu madre, ¿no? Cuando aprendamos a desprendernos de las cosas materiales para vivir en la vida espiritual, las cosas van a cambiar. Para que lo que tengas, esa playera que tienes, esos tenis que tienes, que te costaron, según tú, mucho trabajo comprártelos, Dios te dio la salud para que lo compraras. Dios conservó tu empleo. Cuidado cuando empecemos a creer que merecemos más de lo que tenemos. Y repentinamente apareció con el ángel. Vean qué escenario, ¿no? Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Y a mí no me importa la tierra, dice Dios. No, vean lo que dice: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, si algo tiene un deseo Dios para nosotros, es que nos vaya bien, es que seamos felices. Muchas iglesias hoy en día dicen: no, es que Dios no nos trajo al mundo a ser felices. Claro que nos trajo a ser felices. El problema es que el pecado nos quita el gozo. Dice Proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga. Aquel que hace el mal no vive tranquilo, piensa que cualquiera lo va a afectar, y no es así. Digo, sí es así porque es su pecado. Versículo 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Vean qué hermoso. Vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo estás tú cuando sabes que tienes que hacer la voluntad de Dios? Y yo, hagámoslo apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Herodes, quienes vinieron ayer, le habla a los escribas y a los sacerdotes y le dicen: háblenme de este niño, ¿se acuerdan? Bueno, él tuvo la oportunidad de adorar a Jesucristo. Él tuvo la misma oportunidad de decir: aquí lo dice, yo también voy a adorarlo. Y prefirió matarlo. Intentar matarlo. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Por qué digo esto de Herodes? Porque miren, platicaba con Viridiana antes de que llegaran todos, ella llegó primero, y le decía: a mí lo que me interesa de este grupo es que crezcamos juntos. Es que si algo se nos queda atorado, se nos queda atorado a todos. Aquí no se trata de uno es mejor que otro, otro es mejor. No. Es lo que Dios le reveló a la hermana Silvia, se lo va a revelar a Edith, se lo va a revelar a Viridiana. Pero no hablo de un aspecto milagroso, sino de un aspecto de que la Biblia aquí dice esto es correcto. Y venimos a la Biblia, vemos todo el contexto y nos damos cuenta que la Biblia es perfecta. Pero María, esto es maravilloso y de verdad, yo sí puedo presumirla, así es mi esposa. Dice: pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Hoy en día, el pecho de pocas mujeres no es bodega. No, qué miedo. Yo crecí con 8 hermanas, qué miedo. Una mujer sabia, una mujer prudente, es la que recoge lo que escucha y se lo guarda. Y se lo lleva al Señor. Y no lo encuentra como: me dijo esta hija de la... Y ya sea hombre o sea mujer, y va a buscar revancha. Y no aprendemos a guardar las cosas en el corazón. María voltea, yo no me imagino la impresión. Vienen los pastores y se nos aparecieron los ángeles. O sea, ¿de qué estás hablando? José me había hablado de uno, ¿no? Que se le aparecía de vez en vez, ¿no? Y a ella se le apareció también el ángel, ¿recuerdan? Cuando le dijo María. Entonces, de verdad es bien bonito cuando empezamos a buscar a Dios de tal forma que nos damos cuenta que la mujer, cuando guarda las cosas en su corazón, pero no para que luego le salga un tumor acá, ya no sé ni qué hacer con esto, sino de verdad de guardar las cosas para llevarlas a Dios y decirle: Señor, mi esposo de verdad es tremendo, mis hijos no me hacen caso, no me está yendo bien en el trabajo, y no lo guardas en el corazón. Y le dices al Señor: Señor, te lo pongo en tus manos, de verdad, sé tú quien resuelva los temas. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Platicamos todo y de repente parece que compartimos veneno o se me fue la palabra, pólvora, y ya que habló todo lo que tenía que decir la persona, se sale del cuarto y tira un fósforo, ¿no? Y ¡fum! Ahí explotó todo, ¿no? No, de verdad, cuidado. Ustedes sean mujeres sabias, santas, que guarden en su corazón, pero vean lo que decía: medítelas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían no solamente oído, sino oído y visto, pero vean cómo se les había dicho. Todo lo que Dios quiere que tenga gloria y honra para Él, es lo que Él ha dicho. Yo quiero algo de ti, ten fe, pídeme a mí, depende de mí, haz conmigo, y va a llegar un punto en tu vida donde lo más maravilloso que vas a tener es decir: lo que oí y lo que vi se cumplió, porque tú lo dijiste. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y gracias porque hace 2000 años tu Hijo vino a morir por nosotros, tú hecho carne. Te pedimos que seamos como esos magos que te escucharon y se fueron por otro lugar, como José que te escuchó y se fue a Egipto, como los pastores que escucharon y también fueron, pero también como María, que guardemos en nuestro corazón y meditemos en él todas las cosas que dice tu palabra.
guárdanos del mal y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Amén.